כי סאבט במים יתחוו אני ובמנה יוברויס לא ישטפו חול וסילך במוי אש לא יסיקו וליובו לא יסיבה כוח כי סאבט במים יתחוו אני ובמנה יוברויס לא ישטפו חול וסילך במוי אש Hades TV Panamá y la congregación Hades Yameinu presentan el estudio bíblico de la semana con el Rosh Dr. Alexis Gómez. Shabbat Shalom, hermanos. Shabbat Shalom. Damos gracias al Eterno nuestro Dios por permitirnos reunirnos en este día de Shabbat. Un Shabbat muy especial, es el Shabbat Amo, el Shabbat que es el Shabbat de la consolación. Las palabras del profeta Isaías son palabras que hacen eco de la esperanza de Israel, del retorno a nuestra tierra y sobre todo pues de la misericordia de Dios para con nosotros. Es muy interesante porque esta porción está unida a lo que sería el Shabbat especial de hoy, a la lectura de la Haftarah de hoy, el Shabbat Amo, y tiene mucho que ver con la parte del inicio de nuestra porción de hoy. Vamos en este momento a dar inicio, hermanos, a un material extenso al que vamos a cubrir en el día de hoy, pero quisiera yo hablarles de un tema que es muy importante para nosotros como creyentes en Yeshua, entender el significado, la relevancia de lo que es la oración, la súplica, pero desde una perspectiva judía. Hoy vamos a hablar de pedir y recibiréis en el contexto bíblico judío. Si usted recordará, estas palabras se encuentran en un texto muy importante del Brit Hadashah del Nuevo Testamento. Les invito a buscar Mateo capítulo 7 versículo 7 al 12. Esta semana, cuando preparaba yo la predicación de este día de Shabbat, pensaba un poco de cómo este texto se ha utilizado en las congregaciones como una licencia para pedirle a Dios todas las cosas, y Dios me tiene que escuchar, porque Jesús dice, ¿verdad? Yeshua dice en el Evangelio lo siguiente: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque aquel que pide, dice, recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abre. ¿Qué hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la Torá y los profetas. Me llama mucho la atención este versículo, estos versículos, porque siempre se ha hablado en las congregaciones que usted tiene que tener fe, ¿verdad?, para obtener las cosas, y usted tiene que orar, y usted tiene que pedir, insista, toca la puerta, porque se tiene que abrir en el nombre de Jesús. Y eso que yo puse un énfasis bastante suave, porque las predicaciones en este ambiente saltando y gritando. Sin embargo, hermanos, cuando nosotros
analizamos estas palabras de Yeshua en su contexto, dentro de la perspectiva judía, nos damos cuenta que no es lo que nos imaginamos, de que todo lo que pidan se les dará, ¿sí? Hay unas palabras muy interesantes que yo quisiera que las conectáramos con la historia de hoy. Todos los años hablamos de un tema distinto. Años anteriores hemos hablado acerca del Shema, hablamos del amor, que es la ley que está por encima de todo. Pero hoy yo quiero hablar de pedir, suplicar, porque es Baal-Hanan. Sin embargo, hermanos, quiero que lo veamos en el contexto de lo que Jesús dice. Él dice, Yeshua dice, porque todo aquel que pide, recibe. ¿Sí? Pero la pregunta es, ¿recibe qué? ¿Lo que pide? ¿Todo lo que pide? Porque pareciera ser que eso es lo que nos han enseñado. Pida y reciba lo que usted está pidiendo, ¿verdad? Después dice Yeshua, el que busca, halla. Pero ¿buscar a quién, hermanos? Ahí el Salmo dice muy claramente, buscad al Eterno mientras Él pueda ser hallado, ¿verdad? Entonces ese buscar y hallar no tiene nada que ver que a usted se le perdió algo y usted ahora dice, Señor, recuérdame para que yo lo encuentro donde está escondido. No. Ese buscar y hallar tiene que ver con buscar al Señor. Y si usted toca a la puerta, se le abre. Sobre todo porque tiene que ver con el pensamiento de tocar a la puerta del cielo. Hoy, hermanos, vamos a hablar de lo que sucedió con Moshe. El inicio de esta parashá nos habla de el comentario posterior a la decisión de Dios de que Moshe no podía entrar en la tierra prometida debido al pecado cometido ¿verdad? En el momento de golpear las rocas, ¿se acuerdan? Y vamos a hablar de este tema, pero recordando y no dejando de lado, hermanos, las palabras que acabamos de leer en este momento del Evangelio, ¿sí? Así que yo les pido que nosotros vayamos pensando esto, ¿verdad? En esa perspectiva, ¿sí? Vamos a ir viendo, como siempre, hermanos, los temas de la parashá, ¿sí? Antes de tratar nuestro tema que hemos planteado para este Shabbat, ¿sí? La parashá Baal-Hanan, como bien leyó nuestro hermano José, empieza diciendo Baal-Hanan, ¿sí? Y supliqué. Pero, ¿de dónde viene la palabra, ese Hanan que tenemos ahí, no? Es la misma raíz del nombre de Hana, es que significa súplica, ¿no? Pero la palabra, ¿verdad? Hinun, que es de donde viene la palabra Hanan, significa o es una expresión para pedir un regalo inmerecido. Usted usa Hinun para pedir algo que usted no se merece, ¿sí? Un matnat hinam, ¿sí? Lo que llamamos en hebreo. Si bien los rectos, los justos, como dice la palabra, pueden basar su pedido en el mérito de sus buenas acciones, es decir, pueden pedirle a Dios por ser justos, por ser buenos. Esto está muy claro en la carta de Jacob, de Santiago, ¿no? Cuando dice que la oración del justo puede mucho, ¿no? Es porque cuando el justo habla, el justo pide, Dios le escucha. Si bien los justos pueden basar su pedido en el mérito de sus buenas acciones, le piden a Hashem un regalo gratis, no usando sus méritos o no pidiendo en nombre de sus méritos por lo que han hecho. Eso es Hinun. Eso fue lo que hizo Moshe.
Si usted se fija en la historia de hoy, el Hinún que hizo Moshe no tuvo que ver, Moshe no dio o no se basó directamente en lo que él como persona hizo, sino que imploró y buscó la manera de convencer al Eterno de su decisión, la decisión que ella había tomado. Pero hay algo muy interesante, hermanos, que yo quisiera que viésemos en esta parashá hoy, y es, ¿cuál fue esa conversación? Hoy vamos a ver la conversación. Muchos les gusta el Midrash para saber cómo fue la conversación, ¿no? Hoy vamos a ver cómo fue esa conversación. Pero es importante recordar que Parashá no solo habla de este tema. Además de la súplica de Moshe para entrar a la tierra prometida, Moshe le pide en esta parashá al pueblo, a la gente que lo está escuchando, le pide que obedezcan la Torah, que no añadan ni quiten nada de la Torah. Aquí es donde aparece directamente ese mandato en esta porción. Muy parecido a lo que ocurre en el libro de Apocalipsis, que también se hace una alusión a no añadir y no quitar, ¿verdad? Porque en ella, en la Torah, está la sabiduría. Hoy, también en esta porción, se habla de las Aseret HaDibrot, de nuevo, de las 10 palabras, esa revelación de Hashem en el monte Horeb. También la parashá de hoy nos habla acerca de la advertencia contra la idolatría, consecuencias de la desobediencia. Nos habla también de las ciudades de refugio, un fragmento que nos habla de ello, y también habla, pues como ya dijimos, las 10 palabras. Esta es la porción del Shema Israel, de ello hablamos hace un año atrás, 2 años atrás, y la exhortación a la obediencia contra la idolatría. Pero hoy nosotros nos vamos a centrar, hermanos, específicamente en la súplica de Moshe. Nos vamos a centrar en el tema que tiene que ver con esta parte tan importante, y en este momento vamos a ver el diálogo, o qué fue lo que ocurrió según los sabios en el Midrash, de la conversación entre Dios y Moshe, ¿sí? En las letras amarillas usted va a ver las respuestas de Dios, ¿ok? En las diapositivas mientras vamos leyendo, para que tengamos en mente y nos vamos imaginando. Por favor, hermanos, yo quiero que analice cada palabra, porque eso nos va a servir para analizar algo en nuestras vidas. Tiene que ver mucho con nuestras vidas, porque a veces decimos, hermanos, y nos preguntamos: ay, pero si yo le pedí al Señor y el Señor no me escuchó, ay, ¿cuándo Dios me va a escuchar? Yo oro todos los días y nada, y yo no veo nada. Hermanos, vamos a ver lo que el Señor nos enseña a través de esta parashá, ¿sí? Y sobre todo poniendo en contexto las palabras que Yeshua nos dijo en Mateo capítulo 7, ¿sí? Por último también, un otro tema es: somos un pueblo santo. Vamos a ver entonces el Midrash, ¿sí? No exigí mi admisión, dijo Moshe, por derecho, por merecer el privilegio. En su lugar me mostré humildemente ante Hashem y le rogué que me favoreciera por su gran misericordia y benevolencia. Así empieza el Midrash diciendo: Moshe no hizo nada, hermanos, no le exigió a Dios: ¿sabes qué? Yo te he servido 40 años, he sacado un pueblo, mira todo lo que he sufrido, yo me merezco entrar a la tierra. No. ¿Qué hizo Moshe? Hinún: voy a suplicarte un regalo que sé que es inmerecido. Y es muy curioso, hermanos, porque a veces nosotros tendemos a decirle a Dios, o a pedirle a Dios, como bien dice el adagio panameño, a pedir las cosas con escopeta, ¿no? En este caso, Moshe sabía muy bien lo que había hecho. Y él sabía que no iba a resultar, por más que se quisiera, no iba a resultar jamás, no iba a tener argumentos para vencer la situación de lo que había ocurrido en aquel momento de la roca.
Entonces, lo que hace Moshe es pedir misericordia, suplicar a Dios un regalo inmerecido, que eso es lo que nosotros conocemos como gracia, ¿no? Amo del universo, así empezó diciendo Moshe, en tu gracia prometiste responder las plegarias de todos, hasta de quien no lo merece. Por favor, permíteme cruzar el Jordán, para que pueda ver la tierra buena donde el alma alcanza su máxima perfección. Yo deseo ver Har Moriah, o el monte Moriah, el mismo lugar donde Yitzhak iba a ser sacrificado. Permíteme ver el lugar donde el Beit HaMikdash mismo, el templo, sería construido, tu casa sagrada, donde se ofrecerán los sacrificios en redención por los pecados. Ese era el objetivo de Moshe. Permíteme entrar, permíteme ver, permíteme cumplir los mandamientos que aquí fuera de Israel no los puedo cumplir, solo los puedo cumplir allá. Moshe, respondió Hashem, te prometí que no conducirías al pueblo del otro lado del Jordán. Al ver que el Todopoderoso continuaba enojado conmigo, ¿qué hizo Hashem? Recitó los 13 atributos de misericordia. Se nos recordó lo que él mismo había dicho en Éxodo 34. Si bien se había apaciguado ya Dios, él me rechazó diciendo, no puedo escucharte, pues hice 2 juramentos. Mueres allí en el desierto o destruyo a Calar Israel, a todo Israel. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan en el momento en que él dijo que iba a hacerlo y que iba a destruir al pueblo de Israel? Él dijo, no. Hubo una promesa allí. Sí. Imploré de nuevo, Moshe. No te pido que me ingreses como líder, sino como un ciudadano común. Deja que Josué los introduzca y yo voy como uno más. Pero por favor, déjame entrar. La respuesta de Dios fue, un reino ingresa en calidad de persona privada. Si no puedo ingresar con vida, Señor, al menos permite que mis restos sean entregados allí, le solicité. Tus restos tampoco cruzarán el Jordán, insistió el Eterno. Amo del universo, objeté. ¿Tendré menos privilegios que Yosef? Yo fui quien cuando dejamos Egipto localicé su féretro. Me aseguré que sus restos fueran llevados a la tierra prometida. ¿Tú no harás lo mismo por mí? Hashem le respondió, Yosef mereció ser enterrado en su tierra porque reconoció su origen. Durante su prisión en Egipto reveló a sus compañeros de celda, fui capturado en la tierra de los hebreos, aunque sabía que su revelación lo degradaría ante sus ojos. Tú, sin embargo, negaste tu identidad. Cuando escuchaste a las hijas de Yitro informar a su padre, un egipcio lo rescató de la fuente, no las corregiste de inmediato. Cuando me di cuenta que mis súplicas no tenían efecto, le puse argumentos más enérgicos a Dios. Miren a Moshe, ahora voy a poner las cosas más difíciles, que a veces así nos ponemos nosotros. Amo del universo, argumenté, ¿por qué me pides ingresar a Eretz Israel? ¿Por qué no me impides ingresar a Eretz Israel? Dime, ¿cuál es la razón? ¿Por qué las aguas de Meribá llamé rebeldes a Bene Israel? Tú mismo los llamaste así cuando declaraste que la vara de Aarón sea preservada en el arca de testimonio como señal contra los rebeldes. Cuando me di cuenta de la severidad de la promesa del Eterno, me investí con bolsas y cenizas. Esto fue lo que pasó. Tracé un círculo a mi alrededor, me puse yo en el medio, dice Moshe, me puse ceniza, me puse ropa de duelo y declaré, no me moveré de aquí hasta que el decreto sea quitado. Dios Moshe. Ofrecí 515 tipos de oraciones. Oré 515 veces. Y miren, y Hashem apareció ante mí junto a su gran corte de ángeles y me dijo, deja de rezar.
La corte del cielo ha decretado en forma irrevocable que no cruzarás el Jordán. Si continúas rezando, ambos tendremos mala reputación. Miren las palabras de Dios. Si tú continúas haciendo esto, los dos vamos a salir mal de aquí. ¿Por qué? Porque la gente va a decir, Moshe debe haber cometido muchos pecados porque sus plegarias no fueron respondidas. Entonces tú vas a quedar mal. Y por otro lado, yo voy a quedar mal, dice el Eterno, porque van a decir que el Eterno es cruel porque no acepta nuestras súplicas. ¿Lo había pensado alguna vez? Piénselo, hermanos. Sobre todo porque esto pasa muchas veces cuando nosotros insistimos, ¿ah? No estoy hablando de que la insistencia buena, ¿ok? Ahora vamos a hablar de eso. Porque la Biblia habla de que debemos orar sin desanimarnos, ¿no? Así dice Pablo. Pero hay que entender en qué contexto es y en qué, porque Yeshua dice que hay que pedir y vamos a recibir. Pero hay que entenderlo en ese contexto. Sigue diciendo el Midrash. Más aún, la aceptación de tus plegarias, si yo las acepto, dice Dios, resultaría perjudicial para la generación en el desierto. La gente va a decir, una de las personas, Moshe, era justo, por ello ingresó a Israel, y los demás no eran buenos, ni Aarón, ni Miriam, ni ningún otro era bueno, porque Dios lo perdonó a él, y a los otros no. Ellos no eran buenos, por tanto, por eso fue que murieron en el desierto. ¿Y qué ocurrirá si entras a la tierra de Israel después que tu hermano Aarón sí murió en el desierto? Porque él me deshonró y él sí murió en el desierto, ahora faltas tú. Si yo te quito a ti ese decreto, tengo un problema porque el pobre Aarón murió en el desierto. La gente pensará, Aarón no mereció ingresar a la tierra de Israel como nosotros porque pecó en el incidente del becerro de oro y su pecado nunca le fue perdonado. Miren, hermanos, hasta dónde lleva esta conversación. Miren hasta dónde los rabinos explican en el Midrash, porque quizás usted no había visto todos esos detalles, ¿no? Sigue diciendo, Moshe, el decreto que prohíbe tu ingreso a la tierra no puede ser revocado. Tú solo cometiste un error leve en las aguas de Merimá, pero semejante castigo es proporcional a tu sabiduría. Fue un error leve, pero debido a que tú eres el líder, tú tienes un problema mucho mayor. Si hubiese sido otra persona, no hay problema. Tu tiempo ha terminado. Yehoshua ocupará tu lugar. Debes quedar satisfecho con la gran recompensa que te va a esperar el día de la resurrección en el mundo por venir. Espera. ¿Acaso todas mis plegarias fueron en vano? Le pregunté yo a Hashem. No, contestó el Eterno. Verás más de lo que hubieras visto, ¿ok?, de haber ingresado a la tierra de Israel. Y más que tu sucesor Yehoshua jamás verá. Asciende al monte Nebo, al Pisga, y te mostraré y te permitiré no solo visualizar los lugares que tú mencionaste, sino todo norte, todo eres Israel, norte, sur, este y oeste. Y ahí termina el Midrash. Hay algo que llama la atención del Midrash. El Midrash termina diciéndole a Moshe, ¿sabes qué? Tú te estás quejando que no vas a entrar, que tú querías ver. Yo te digo algo ahora, tú vas a ver lo que me pediste y más cuando subas al monte Nebo y te encuentres conmigo. Antes de morir, tú vas a ver lo que ni siquiera Josué va a lograr ver, aunque él haya entrado. Cuando usted lee la muerte de Moisés, usted se da cuenta, hay palabras en hebreo que indican y muestran que Moshe logró ver
Lo que los judíos no pudieron ver en su momento a la hora de entrar a Israel, realmente el momento en el cual viviríamos en el Shabbat eterno y completo, logro verlo. ¿Sí? Cosa que Josué no vio. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver esto con nuestro tema? Bueno, vamos a empezar a hablar un poco de la plegaria, de la oración, de la tefilá, como nosotros le decimos en hebreo. Al comienzo de esta parashá, vamos a buscar en nuestro texto, Deuteronomio, capítulo 3. Versículo 23. Hasta el 29 habla acerca de esta historia que estábamos analizando. Si usted ve, hermanos, del capítulo 23 al 25, habla acerca de el diálogo, este mismo diálogo de Dios con Moshe. Moshe le pide a Dios que anule el decreto y le permita cruzar el río Jordán, pero Dios, como ya vimos, rechazó su pedido. El Midrash cuenta cuáles fueron las razones. La súplica de Moshe fue rechazada y se le dijo que ni siquiera intente continuar con sus rezos, como vimos en el Midrash, puesto que el tema ya estaba sellado. Y aquí es donde viene la pregunta, hermano. ¿Qué quiere decir eso de que el tema está sellado? No hay manera de cambiarlo. Entonces quiere decir que hay cosas que son selladas y hay cosas que realmente se pueden cambiar. Sí. El asunto de Moshe, cuenta el Midrash, que ya había pasado a la corte celestial. Y la corte celestial había dictaminado que Moshe no podía ingresar en la tierra prometida. Ya era un decreto. Vamos a ver eso un poco ahora, de acuerdo con lo que menciona el Talmud. ¿Qué quiere decir eso? ¿Okay? Moshe tuvo que encontrar consuelo en el ofrecimiento de Dios de ver la tierra desde lejos. La pregunta está en lo siguiente, hermanos. La pregunta es, ¿será que fue en vano lo que escribió? ¿Será que esas súplicas, las 515 oraciones que hizo el pastor Alexis Nazareno, esos 515, ¿cómo usted sabe que son 515? Bueno, es que la palabra Bat Hanan, si usted las pone las letras en la suma, sale 515. O sea, y lo supliqué ¿cuántas veces? 515 veces suplicó Moshe. ¿Sí? Los sabios nos han enseñado que no fue un solo rezo, una sola plegaria, sino que Moshe ofreció 515 diferentes plegarias, pero todas ellas fueron rechazadas. Miren lo que dice el Midrash Rabbah de Barim. ¿Y de dónde aprendemos que Moshe rezó en este momento 515 veces? Está escrito, yo le rogué, le supliqué, Bat Hanan a Dios, en ese momento diciendo, como dijimos, el valor numérico de Bat Hanan equivale a 515 veces. ¿Sí? La pregunta es, ¿cómo es posible que los rezos de Moshe, el maestro y profeta, no fueron contestados? Aquí viene el punto, hermano. Usted piensa que no fueron contestados. Y esto es lo que nosotros tenemos que preguntarnos. A veces las personas dicen,
pero es que yo tengo orando por tanto tiempo, he estado haciendo ayuno, he estado haciendo oración y nada. Y es una costumbre en los círculos de creyentes. Vengan hermanos, vamos a hacer oración y porque eso vamos a romper las cadenas, hermano. Porque es que es el enemigo el que no quiere. Y empezamos con esa idea, aunque realmente, hermanos, puede que sí sea cierto, pero no todo el tiempo. Y ¿cómo pasó con Daniel? Eso usted lo ve muy claramente en Daniel, la historia del príncipe de Persia, el ángel de Persia, que no permitía. Esas situaciones pueden ocurrir, pero no en todo el tiempo, hermanos. Que la única manera de nosotros saber eso es a través de la conversación con Dios. Y hoy vamos a hablar un poco de 5 pasos para usted saber qué es lo que usted debe hacer en una oración. ¿Ok? Fue escuchada la súplica de Moshe en la pregunta, ¿no? El Talmud, en el Tratado de Berajot 32b, hace alusión a esta frase y dice lo siguiente: Rabbi Eliezer enseñó, el rezo, la plegaria, la tefilá, es más grande que todos los buenos actos, puesto que no hubo más grande en acciones que Moshe nuestro maestro, y sin embargo le fue respondido solo como resultado de sus plegarias, como está escrito, suficiente para ti. Lo que leyó José, Rav Lach, suficiente para ti. ¿Ok? No me hables más de este tema. E inmediatamente después, el texto que dice, ve a la cima del monte Nebo, o ve a la cima del Pisga, y desde allí te voy a mostrar la tierra. Espérese un momentito, los rabinos están confundidos. ¿Cómo es posible que el Talmud dice que Dios sí escuchó la oración de Moshe, pero de repente no hizo lo que Moshe quería? Entonces, ¿cómo es que si lo escuchó, si Moshe murió y no entró? Es la pregunta, hermanos. Pero el Talmud dice que sí Dios la escuchó. Mira lo que dice, los buenos actos no son tan grandes como la oración. Con los buenos actos Dios nos da cosas como resultado de lo que hacemos, es decir, Dios nos recompensa por lo bueno que hacemos. Pero en el caso de la oración, en el caso del Ejinún, como es mencionado en esta parasha, dice que el Ejinún uno puede alcanzar mucho más, como le ocurrió a Moshe. ¿Y qué es lo que sucedió con Moshe? Que Dios, ¿verdad?, le respondió solo como el resultado de sus plegarias. Pero a simple vista, cuando usted lee el texto, pareciera como que Dios no escuchó a Moshe y que él murió de todas maneras. Vamos a ver qué es lo que dice la sabiduría judía, bíblica. El Talmud claramente, esto es lo que explica, entiende que las plegarias, las oraciones, los rezos de Moshe sí fueron efectivos, hermanos. A pesar de no ser efectivos de la manera que deseaba Moshe. Aquí está el punto. O sea, no fueron efectivos a los ojos de Moshe, pero sí realmente lograron lo que él pedía, no como él lo quería, pero sí Dios escuchó su oración. ¿Por qué esto es importante? Porque a usted y a mí nos ha pasado muchas veces, ¿no? Y cuando Dios os da algo, usted está tan cegado de que usted lo quería a su manera, que no logra ver
que Dios sí escuchó su plegaria, pero no como usted quería, y no en el tiempo, o no de la forma, sino de otra forma. Y usted tiene que esperar años. ¿No ha pasado así? Para usted entender, ahora sí. Y después entonces está diciendo, ay, gracias Señor, por lo que hiciste por mí. Entonces, ay, sí, pero no me acuerdo ese día que me enojé y le dije que no me escuchas, que no quieres saber de mí, yo estoy orando todos los días y tú no me haces caso. Hermanos, es porque no está viendo lo que tiene que ver, hermanos. Si ve, fue tan importante en la vida de Moshe esa situación que después de esta historia Moshe no volvió a tocar más el asunto. Fíjate bien, si hubiese sido uno de nosotros, hermanos, ¿cuál hubiese sido la reacción? Si Moshe no hubiese sabido que Dios le respondió, la gran mayoría de nosotros, como seres humanos, mortales que somos, hubiésemos tomado la siguiente actitud. Ya no me dejó entrar. Ay, yo no voy a hacer nada. ¿Ya para qué? Sí, total, le pedí. Y ahora no voy a entrar. Ay, que ellos se entiendan. ¿Para qué voy a seguir explicando? Si total, yo no voy a entrar. Y esa no fue la actitud de Moshe. La actitud de Moshe fue una actitud de seguir explicando y diciéndole, miren, va a ocurrir esto, va a ocurrir lo otro, prepárense, los voy a instruir. Yo no puedo entrar, pero estoy feliz con la respuesta que Dios me dio. Pero ustedes disfruten lo que viene. Y los voy a preparar. No se desanimó Moshe después de esta conversación. Y esto es muy importante, hermanos. La implicación es clara. Si Moshe no hubiese orado, y esto es lo importante, porque usted puede pensar, ay, pero ¿para qué suplicó 515 veces y al final Dios le dijo que no? Hermanos, si él no hubiese orado, si no hubiese rezado esas 515 veces, él no hubiese subido al Pisgah, él no hubiese subido al Monte Nebo, y no hubiese visto la tierra. Ténganlo presente. Por lo menos, hermanos, esa oración logró que la viera de lejos. ¿Sí? Pero ¿por qué Moshe no podía alcanzar una completa rehabilitación por su indiscreción? ¿Por qué Dios no pudo perdonarlo? Si el pueblo, hermanos, usted dirá, si yo pongo una balanza, lo que hicieron en el becerro de oro, que fue idolatría pura, hermanos, y Dios nos iba a exterminar a todos y a acabar con todos, y Moshe que dijo, no, Señor, por favor, no acabes con ellos. Si vas a acabar con ellos, entonces acaba conmigo también, porque Dios le había dicho, entonces haré de ti una gran nación, y él dijo, no, si acabas con ellos, acaba conmigo también. Y recuerda, Señor, porque quiero no decir la gente, los egipcios, es que nos sacaste para matarnos en el desierto, ese Dios no pudo hacer nada con ellos. Entonces, Dios, escucha a Moshe. Pero ¿qué pasa con Moshe? Porque una cosa que parece tan simple, ¿no? Nada más por el hecho de que no le hable a la ropa, nada más que la golpee. Dios no pudo haber perdonado eso a una idolatría que es peor que esa situación. ¿Por qué Dios no lo pudo perdonar? Aquí viene el punto. La plegaria, hermanos, esto es muy importante. La plegaria es efectiva solo hasta que el juicio final haya sido decretado. Después de ese momento, el rezo, la oración, no puede cancelar el decreto. ¿Se acuerdan las palabras que dice
el salmista que dijimos al inicio, busca al Eterno mientras pueda ser hallado, mientras Él esté cercano. Miren, hermanos, nuestra vida debe ser una vida de oración constante. Nuestra vida debe ser una vida de súplica al Señor, de confianza y de acción de gracia por las bondades que Él ha hecho por nosotros. Porque si usted espera hasta el último momento para pedirle a Dios, se olvida de Él durante toda su vida. Y usted quiere pedirle al Señor en algún momento, hay un problema, usted no sabe si el decreto ya lo firmaron. Usted puede pedir anular el decreto antes de que sea sellado. Pero si el decreto es sellado, hermanos, no podemos hacer nada. Cuando Ezequías había sido decretada su muerte, ¿se acuerdan? Ezequías suplicó al Señor. Todavía no había sido sellado su decreto. Estaba en proceso para llevarlo a la Corte Suprema. Y en medio del proceso se pudo cancelar y revocar. Y Dios le dio más años de vida, ¿no? Bueno. Pero todo va a depender de cómo esté. A veces las personas, pero ¿por qué en ese momento no se puede cancelar lo que se ha dictaminado para mí? Es que ni usted ni yo sabemos cuándo es el decreto sellado. Por eso el salmista dice, busca al Eterno mientras pueda ser hallado. No sabes cuándo. Y esto es lo que hizo con que fuese distinta esa situación. ¿Por qué no se pudo revocar? ¿Por qué no pudo revocarse, hermanos? Como Dios revocó, porque Dios dijo, voy a acabar con todo este pueblo que hizo la idolatría en el becerro de oro. Tu pueblo que tú sacaste, la gente mezclada de esos egipcios que venían allá adentro, hicieron con que pecaran. El pueblo de Israel, tú aceptaste que ellos salieran con ellos. Ahora ese pueblo tuyo, yo voy a acabar con ellos. ¿Por qué en ese momento Dios dijo que acabaría con ellos y de repente Él se echa atrás y dice, está bien, Moshe? Porque no había sido sellado aún. Pero una vez que sellado, hermanos, no hay vuelta atrás. Miren lo que dice el tratado de Rosh Hashanah. ¿Ustedes se acuerdan que en Rosh Hashanah nosotros decimos la frase Gemar Hatimah Tová? ¿Se acuerdan? Que el sello final sea para bien. Cuando coloquen tu sello para este año, que es la oración que tenemos, porque usted sabe que en Rosh Hashanah todos nosotros pasamos frente al Señor, dice el Talmud, dice como Belén Marrón, es decir, como ovejas, hijos de ovejas, pasamos delante del Señor, delante de su trono, y somos buscados. Y Dios dictamina para ese año, hermanos. En Rosh Hashanah, según la tradición, Dios dictamina quién vive, quién muere, o quién está en la lista de espera, que todavía el sello no está puesto. Dios determina la parnasá ese día, determina cuánto vamos a tener, ni más ni menos. Pero es que yo oro para que el Señor me dé más dinero. No, espérese un momentito. Ya Dios ya lo dictaminó. Ya Él determinó lo que necesitas. Ya Él lo determinó. Entonces, hermanos, ¿qué nos dice el tratado de Rosh Hashanah en la página 18a?
respecto a la pregunta de la sentencia final de un individuo, hay diferencia de opiniones en los Tanaíma, como ha sido enseñado. Rabí Meir solía decir: dos hombres llevan hacia su lecho igual sufrimiento por una misma enfermedad, o dos hombres están ante una corte criminal para ser juzgados por la misma ofensa, pero uno se levanta de su lecho y el otro no. Uno se salva de la muerte y el otro no. ¿Por qué uno se levanta y el otro no? Es la pregunta. ¿Por qué uno se salva de la muerte y el otro no? ¿Por qué uno rezó y se le respondió y el otro rezó, mas no se le respondió? ¿Por qué a uno se le respondió y al otro no? Uno rezó con todo su corazón, dice Rabí Meir, y es por eso que se le respondió, mas el otro no rezó con todo su corazón y por eso no se le respondió. Rabí Eleazar, el otro Tana, dijo lo siguiente: uno de los hombres rezó antes de su sentencia final fuera pronunciada en el cielo y el otro rezó después que la sentencia final fue decretada. Entonces hay dos posiciones. Una tiene que ver con mi kavaná, mi intención. Si realmente yo lo hice de corazón, si mi oración es sincera y hay teshuvá y arrepentimiento sincero, Dios me va a escuchar. Esa es la posición de Rabí Meir. Pero la posición de Rabí Eleazar dice lo siguiente: no solamente es la kavaná o la intención, depende si está puesto el sello en el decreto. ¿Ok? Cuando Lázaro murió, ¿qué fue lo que sucedió? Yeshua dejó muy claro que la muerte de Lázaro, de Eleazar, no había sido un decreto de muerte simple, sino que tenía una razón, ¿verdad? Es más, cuando a él lo llamaron y le dijeron: mira, pero es que él está muy enfermo, ¿no vas a ir a verlo? ¿Qué dice Yeshua? No, me voy a quedar unos días por aquí, es necesario que me quede por acá. Y llega un momento en el cual, cuando ya él llega, toma la decisión de ir a Betania. ¿Qué dice Yeshua? Mira, tenemos que irnos para Betania ya porque Lázaro duerme. Bueno, pero si duerme, entonces vamos a ir entonces, si él duerme, yo voy a ir a despertarlo. Pero había una razón. Imagínense, hermanos, habían pasado ya 4 días y en ese momento Yeshua hace aquella oración y dice: al Señor, porque tú siempre me escuchas, porque esto va a servir de señal que tú me has enviado a mí. Y entonces es cuando le dice a Lázaro: sal, ¿verdad? Pero entonces quiere decir que el sello, el decreto de Lázaro no había sido muerte, aún no había sido sellado. Entonces quiere decir que hay dos formas, hermanos. Una tiene que ver con mi intención, lo que yo puedo hacer. Hay una parte que requiere de mi esfuerzo, porque tampoco voy a decir: ay, que se haga lo que Dios quiera. No, yo también tengo que hacer lo mío, mi parte, ¿no? Pero por otro lado, tengo que tener cuidado porque la sentencia final sí se determina ahí arriba. Esa parte sí nosotros no la decidimos ni sabemos cuándo es determinada la sentencia. En medio de esas dos ideas, hermanos, ahora sí vamos
hablar del texto que leímos de pidan y reciban en el contexto judío. Hay algo que llama mucho la atención, hermanos. Cuando José leía esa frase de Rav lach, suficiente para ti. Mira, ya basta. Algunos lo traducen así, ya basta. Ya suficiente de este asunto, no quiero hablar más de eso, te dijo el Señor. Mire lo que dice a voz de Rabí Natán. Suficiente para ti. Es curioso, hermanos. No dice suficiente para mí, dice suficiente para ti. Eso es lo que significa Rav lach. Suficiente para ti. No me hables, ahora es Dios, ahora dice, no es suficiente para mí, es suficiente para ti. Ya ahora a mí, no me hables más de este asunto. No me hables más de este tema, dice Deuteronomio 3:26. ¿Qué significa esto? El decreto ha sido decretado, valga la redundancia, es decir, ya se le puso el sello, es lo que quiere decir, y el juzgamiento, el juicio, ha sido sellado. Eso es lo que Dios le dijo a Moshe. No pudo hacer más nada. Entonces, parecería que hay un momento en el cual hacer teshuvá es inefectivo. ¿Será que arrepentirse, alguna persona pensará, bueno, pero entonces quiere decir que si ya está decretado, entonces ya no hagamos nada, pues, porque ya fue decretado? Algunos pensarán, ya fue decretado que va a hacer eso, ya yo no voy a seguir orando y pidiéndole al Señor. No, espérese un momentito. El sello fue colocado, sí, pero hermanos, fíjense muy bien lo que sucedió con Moshe. Moshe no pudo evitar morir fuera de Israel. El sello está, o el decreto está que él no puede entrar, pero el decreto no dice que no puede ver. ¿Vio el asunto? ¿Vio el punto? Y valiéndose de esto de manera legal, hermanos, porque esto es interpretativo, si el decreto está puesto que literalmente él no puede entrar, pero el decreto no dice que no puede ver. Entonces lo que sí Dios pudo hacer es lo siguiente: está bien, no puedes entrar, pero tú me pediste a mí que tú querías ver, ¿no? Yo te voy a permitir que lo veas. Y es como que si hubiesen estado ahí. Lo está viendo. Ahora entiende por qué es importante, aún así cuando el decreto está colocado, usted no debe detener su oración. ¿Por qué esta explicación, hermanos? Porque el problema está que el decreto es dado. Aquí lo estamos viendo en el caso de la muerte de Moshe, en el caso de muerte, pero cualquier otro decreto de parnasá, de economía, de bienes, y usted puede decir, bueno, sí, pero si ya Dios decretó de que ya yo no voy a recibir más nada, entonces voy a dejar de orar, voy a dejar de... No, hermanos, puede que el decreto esté sellado por esa parte, pero si usted sigue suplicando Hinun, lo que puede ocurrir es que no el decreto cambie, pero lo que está alrededor sí pueda cambiar, o sea, porque el decreto se limita a una sola cosa. Lo que pasa es que usted está sellado pensando en que si no es así, no lo quiere. Como un niño pequeño que dice, no quiero eso. Y el problema es que uno está viendo que, si bien es cierto, está sellado por ahí, pero hay otras cosas que Dios puede abrir y le puede permitir, que fue el caso de Moshe. Miren lo que dice el Zohar: todas las personas que hacen teshuvá verdadera, Dios los escucha, aunque el decreto haya sido
lanzado y usted tenga que cumplir el decreto. Miren lo que dice. Seguro, dice el Zohar Shemot 106a, dice lo siguiente. Seguro que Dios acepta a cada pecador que retorna a Él. Eso es cierto. Todo pecador que hace teshuvá, Dios no lo echa afuera. ¿Sí? Alguien así es puesto en el camino de la vida. Y a pesar de que su marcha previa, todo es puesto correctamente y devuelto a su posición anterior. Incluso cuando Dios ha decretado muy solemnemente en contra de una persona, Él perdona completamente cuando hay un perfecto arrepentimiento. Encontramos así escrito respecto a Joaquín y Jehoaquín. Digo yo, palabra de Dios, si será Coniahu, hijo de Jehoaquín, rey de Judá, un sello en mi diestra, pues de allí te habré de quitar. O sea que Dios dictaminó y ha dicho, Dios, inscriban, este hombre no tendrá hijos. Eso fue lo que dice Jeremías. Jeremías dice que él no va a tener hijos, no va a haber descendencia. Sin embargo, hermanos, después de allí, él se arrepintió y retornó hacia Dios. Y en Primera de Crónicas, esas mismas palabras que Dios había hecho acá, ¿verdad? Este hombre no tendrá hijos. De repente, en Crónicas vemos que hay hijos de Jeconías. Entonces, ¿qué pasó? Explica. Él sí tuvo hijos, lo cual prueba que el arrepentimiento anula todos los decretos y juicios y rompe la cadena de hierro y nada puede detenerlo. Quizás no de la manera que se espera, pero el orar y el hacer teshuvá ayuda. Y toda oración, en ese sentido, es escuchar. Rashi comenta sobre las palabras de esta porción que dijo Dios, Rav lach, Rav, mucho, lach para ti. Miren lo que dice Rashi, qué significa esa frase para Moisés. Algo mucho mejor te espera. Es muy curioso, hermano, ¿verdad? Porque Moshe está pidiéndole a Dios que lo deje entrar, ¿verdad? Que yo quiero ver la tierra, que yo quiero entrar, porque esa es la tierra donde va a ser construido el templo, porque es la tierra que han llorado nuestros padres, hasta ahora que se viene a cumplir lo que dijiste a Abraham, nuestro padre, que regresaríamos después de la esclavitud. Señor, déjame entrar, por favor. Entonces Dios le dice a Moshe, Rav lach, algo mucho mejor te espera. No vas a entrar, pero algo mucho mejor te espera. Cuando Yeshua explica, hermanos, las palabras de el Evangelio en Mateo 7, él dice, literalmente, cuando leíamos allí, dice, porque todo aquel que pide, recibe. ¿Ok? Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abre. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, le dará una serpiente. Si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos,
¿Cuánto más? Aquí viene el Kalvahomer que Yeshua hace, que es una regla de hermenéutica judía. ¿Cuánto más su Padre que está en los cielos le dará buenas cosas a los que le pidan? En pocas palabras, en este versículo Yeshua está diciendo, a veces cuando no recibes lo que tienes, lo que quieres, disculpen, es porque hay algo mejor que Dios está preparando. Pero el problema es que no sabemos esperar. No entendemos qué es lo que Dios está preparando. Y miren lo curioso, hermanos. Quiere decir entonces que si el Señor nos dice que nos detengamos de orar, ya no debemos orar. El Midrash Frey de Barín, en el Pasuk 29, él dice lo siguiente: respecto de Moshe, a quien Dios le ordenó suficiente para ti, no me hables más de este tema. Moshe se le adhirió a Dios y no resistió de su pedido de misericordia al Todopoderoso. Las personas ciertamente no deben bajar los brazos ni dejar de rezar. Incluso que una espada filosa esté en el cuello de la persona, ella no debe cesar de pedir misericordia. ¿Cómo yo puedo explicar esto? ¿Cómo entrar estas dos pasajes, estos dos midrash pareciera que entraran en una contradicción? El uno me dice que ya no pida más, porque el decreto ya está listo, que debo de conformarme porque hay algo mucho mejor que me espera, y por el otro lado, el otro midrash me está diciendo a mí, Rashi me dice una cosa, y el midrash me está diciendo, no, sigue orando. ¿Cómo yo concilio las dos cosas? ¿Cómo concilio el hecho de que, por un lado, me están diciendo que deje de orar, y por otro lado, me está diciendo, pero sigue pidiendo? Aquí está la clave, hermanos, que la gente no ha entendido el texto de Mateo. ¿Qué dice el texto? Pide y recibe. Pero escucha, antes de pedir para recibir, tienes que tener muy claro en que debes buscar a Dios y su justicia y lo que Él desea, para que esas cosas realmente que pidas sean añadidas realmente. Y si no las recibes, es porque Dios, que sabe dar buenas cosas, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos? O sea que si no lo reciben, es porque Dios está cuidándonos. Pero a pesar de ello, ya mi oración no va a ser una oración de insistencia, hermanos, por querer caprichosamente lo que quiero, sino que acepto su voluntad, Señor, pero ten misericordia de mí. No paro de orar, pero ahora no desde el punto de vista de que caprichosamente quiero eso, sino que hagamos su voluntad. Cuando nosotros, hermanos, llegó más o menos, bueno, sí, fue más o menos en este tiempo, meses después de este tiempo, finales de agosto, principios de septiembre del año 2005, ya estábamos encaminados en el judaísmo mesiánico. Estábamos como familia, solos en casa. Una historia muy larga,
Yo ya conocía a mis buenos ancianos. Aún yo no conocía, ¿verdad? Bueno, sí, ya conocíamos al rabino Shulam, ya nos había respondido un año antes. Yo estaba preparando mi viaje para Israel, ir a estudiar, y en medio de toda esa preparación, pues, de repente mi abuela enfermó. Y fue cuestión de días. Y llegó un momento en el cual personas oraron en todo el mundo. El rabino Marcelo, el rabino Joseph. Y llegó un momento en el cual ella recibió una mejoría y pensamos nosotros, ya es el tiempo. Y si bien es cierto, hoy nosotros no lo pudimos ver, hermanos. En ese momento, digo, nosotros no lo pudimos ver. Y llegamos hasta algún momento, quizás algunos pensaron de nuestra familia, bueno, pero es que ella está en esa religión, mira, y Alexis oró por ella, y mira, y la gente está orando por ella, y mira lo que ha pasado con ella. Una de las cosas que ella nos dijo, estando en el hospital, acá en Panamá, ella nos dijo, recuerdo muy bien que pasamos los días de Rosh Hashanah, cuando se fue Rosh Hashanah, y Yom Kippur lo pasamos en el hospital. Recuerdo que yo hice el vidui con ella ahí en el hospital, la confesé. Y una de las cosas que ella dijo, yo quisiera no estar aquí, yo quisiera ir, que el Señor le permitiera ir a mi casa. Hermano, hubo una mejoría y de repente Dios le permitió ir a la casa. Ella pudo ir. Y una de las cosas que ocurrió, yo no estaba allí, ¿no? Pero ella le pidió a mi tía, que está de cumpleaños hoy, y que le pido al Eterno nuestro Dios que le acreciente en años de vida a mi tía Alma. Le digo, yo quiero caminar por ese patio, que le llamamos así, lugar donde vive la familia completa. Y así fue. La llevaron a caminar a ver por última. Bueno, no sabíamos que era la última vez que lo iba a hacer, ¿no? Y de repente, después de allí, hermano, celebró un Shabbat con nosotros. El último Shabbat, el Shabbat antes de la fiesta de tabernáculos. Y volvió enferma. La llevamos al hospital en ese día, ya entonces a una clínica privada. Y en aquella noche, ¿verdad, hermanos? Nosotros estábamos preparando tabernáculo. No sabíamos ni qué hacer, si tabernáculo o qué. Ya íbamos a celebrar Kiddush cuando nos llamaron, está mal. Y yo me quedé con mi Leite en casa, mi hermana, y Ariel se fue con mi mamá. Mi papá estaba en el trabajo. Y en la madrugada, pues, hubo una cosa que yo le dije, que recuerdo que conversamos por celular. Y estábamos orando, por favor, Señor. Y yo le dije, recuerdo muy bien que yo le dije, no debemos atarla aquí. Dejemos que se vaya. Y se fue. Pero hay algo que nos llena, hermanos. Era la voluntad de Dios. Y a pesar del dolor, hermanos,
¿Usted sabe qué sucedió? Hay paz. ¿Por qué? Porque se hizo lo que Dios quería que sucediera. Ahora, hermanos, voy a ponerme a decirle al Señor, no voy a orar, no, sí, tengo que orar. Tengo que implorar la misericordia porque usted ni yo sabe si el decreto ya fue sellado, no sabemos si fue sellado. Yo no sé. Pero lo único que sí yo le dije a la familia en ese entonces fue decir, miren, no la atemos aquí, que no sea por nosotros que la estemos atando aquí, pero si es voluntad de Dios que ella se tenga que retirar, irse, que se vaya, ya ha aceptado al Señor, ya ha cumplido con su misión, pudo ver por última vez el lugar con lo que ella quería ver. Entonces, está en manos de Dios. ¿Seguimos orando, hermanos? ¿Será? ¿Nosotros dejamos de orar por ella en esas últimas horas de esa fiesta de socorro? No, seguimos orando, pero ya la oración cambió, hermano, cambió a otra. Señor, haz tu voluntad en ella, tu misericordia en ella. Pero cambió. Pero seguimos orando, no dejamos de hacerlo. Entonces de esto se trata, hermanos. Cuando Rashi dice una cosa y el Midrash dice otra, está bien. Yo tengo que unir las dos cosas. No están en contradicción. Plegarias respondidas. Dicen los rabinos, esto se parece como cuando usted tiene en su casa que hay un bache inmenso frente a su casa, usted ya está cansado y el MOC no hace nada y usted quiere ver para ver cómo hace y nadie le arregla el problema, se va a donde, ¿cómo se llama este? El de... No, sí, el de los... Sí, donde Casilla que nos filma y todo y nadie hace nada y de repente usted dice, conseguí el número de teléfono del presidente. Voy a llamar al presidente, casualmente me responde el presidente, y usted le dice, señor presidente, mire, yo tengo un bache aquí, un hueco frente a mi casa, y esto se inunda, y de repente al día siguiente, cuando usted se levanta, el presidente ya mandó y selló el hueco. Entonces, hermanos, usted dirá, pero es que eso no va a ocurrir. Porque ¿quién soy yo para tener el número del presidente? La única manera que eso ocurra y que sea una respuesta inmediata es que sea una persona demasiado allegada o el hijo del presidente para que las cosas ocurran de esa manera. Entonces los rabinos dicen, si eso ocurre en el ámbito humano, la única manera de que Dios escuche nuestras plegarias es que usted realmente sea hijo de Dios. Y ser hijo de Dios no es más, como decíamos ayer, que hacer la voluntad de Dios. El hijo de Dios, ser hijo de Dios implica que usted cumple la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, si esto es así, para que Dios responda a sus plegarias, hermanos, usted debe de saber que Él puede y creer que Él puede y quiere hacerlo. Tiene que estar seguro de eso. Tienes que ser honesto, sincero y responsable con lo que pides. Porque es que a veces pedimos cosas y no sabemos, o como dice el propio apóstol, dice, es que cuando pedimos mal, ¿no? El rey David lo dice en el Salmo 145, 18, Hashem es cercano a todos los que claman a Él, con sinceridad. ¿Qué quiere decir eso? Que usted debe ser honesto, sincero y responsable con lo que pide. El problema es, por ejemplo, Señor, yo quiero un carro. Señor, yo quiero un carro. Señor, yo quiero un carro. No tiene licencia, pero Señor, yo quiero un carro. No importa, pero ¿para qué quiere un carro si no ha traído? Eso no importa, si eso es facilito. Eso es facilito.
pido cosas que ni siquiera soy yo responsable, ni sincero, ni honesto conmigo mismo. La plegaria exige que te conectes con tu esencia y que seas real con Dios. ¿Dónde te encuentras? Haz esa pregunta. ¿Dónde yo estoy con mi relación con Dios? 2. ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Realmente quieres eso? Implica abandonar todos los pretextos y conectarte con tus sentimientos y necesidades genuinas y no lo que piensas que es bueno para ti en la realidad de la presencia de Dios. Hay 5 cosas que nosotros vamos a ir viendo ahora. ¿Qué necesitamos para rezar? Voy a ir rapidito porque sé que estamos en el tiempo. Primera cosa, hermanos, Dios no necesita de nuestras plegarias. ¿Está bien? Dios no necesita de nuestras oraciones. Nosotros somos los que necesitamos. Lo necesitamos a Él. Él no nos necesita a nosotros. ¿Ok? Primero tenga eso claro. La plegaria es un reflejo de nuestros deseos y una extensión de nuestro libre albedrío. Quiere decir que cuando usted pide algo, hermanos, Él va a expresar lo que usted desea. De la abundancia del corazón habla la boca. Pero también expresa cómo usted domina su libre albedrío. Ay, Señor, lo que pasa es que yo quiero dinero. ¿Para qué? Para comprar ropa. Sí, Señor, yo sería feliz si yo tuviese el dinero del mundo para comprar ropa. Espérese un momentito. Usted tiene un problema de ser un comprador compulsivo. Y usted le está pidiendo a Dios dinero, pero usted tiene un problema de que usted no puede pasar por una vidriera de un almacén porque todo lo quiere comprar. Entonces usted le está pidiendo a Dios que le dé dinero para que Dios, entre comillas, apadrine su vicio de que seguir comprando. Entonces, ¿qué sucede? Que la plegaria en ella se refleja, hermanos. Cuando usted ve a una persona que ora, usted se da cuenta cuáles son sus deseos y cómo Él maneja su libre albedrío. Fíjense, nos ayuda a refinar y a definir lo que queremos realmente en nuestra vida. Si Dios nos diera todo automáticamente, hermano, ¿usted se imagina eso? Usted abre la boca y ya Dios le da lo que quiere. Nunca nos veríamos forzados a dilucidar lo que realmente queremos en la vida, porque a veces pedimos cosas, hermanos, que ni siquiera las necesitamos. Ejemplo, fíjese cuando éramos pequeños. Hoy porque ya, bueno, algunos pareciera que ni siquiera han pasado esa etapa, pero otros han pasado esa etapa de compro esto, eso es bonito, me gusta, yo lo quiero, a la hora ya lo dejamos tirado. Así no pasa con los juguetes. Es que yo lo quiero, y al momento ya se me olvidó. Entonces no lo querías. Es que no sabes definir lo que quieres en la vida. O sea, como no tienes claro lo que quieres en la vida, entonces pasas pidiendo porque nada te llena. ¿Por qué? Porque si Dios nos diera todo, no lograríamos realmente enfocarnos en lo que necesitamos. Es mediante los desafíos que enfrentamos cada vez que usted y yo pasamos los momentos difíciles, hermanos. Como decía el Salmo de hoy, el Salmo decía literalmente: alégranos como en los días que vimos el mal. O sea, ¿cómo que yo me voy a alegrar cuando estoy mal? Es que cuando estoy mal es cuando más cerca de Dios estoy, es la única manera. Porque el ser humano cuando está bien no se olvida de Dios, ¿verdad? Pero cuando está mal es entonces que lo busca. Usted dirá, no, pastor, no es así. Bueno, pero algunos de ustedes saben qué pasa, disminuye la búsqueda de Dios, porque estoy tan ocupado con lo que estoy recibiendo que me olvido de Él. Y así pasa, hermanos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros pasamos por situaciones, aprendemos a valorar y a apreciar el valor de lo que queremos.
Hay 5 cosas, hermanos. Vamos a verlas rápidamente. Aspectos que debe tomar en cuenta toda una plegaria, y con esto lo dejo para que usted lo analice y piense cuando hace una oración. Primera cosa, llega a la verdad. ¿Es lo que estás pidiendo bueno para ti? Es la primera pregunta que usted se tiene que hacer. Mire, la gente viene y pide a Dios, pero nunca va a hacer estos 5 pasos. La primera cosa que usted va a hacer es que ¿es bueno esto para ti? Pero sé sincero contigo mismo. No dejes que pienses a te oculte las cosas. ¿Ok? Para que tus plegarias sean respondidas, debes saber que lo que buscas es bueno para ti. ¿Qué fue lo que dijo Yeshua? Si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos le dará buenas cosas a los que se lo pidan? Dios no le va a dar todo a la gente. Solo le va a dar aquello que es bueno para esa persona, si realmente lo ama. ¿Ok? ¿El cumplimiento de tu pedido te acercará o te alejará de Dios? Eso es lo que usted se tiene que preguntar. Si realmente lo que yo estoy pidiendo me va a acercar o me va a alejar de Él. Señor, yo quiero dinero, pero espérate un momentito. ¿Y si ese dinero me va a acercar o me va a alejar de Dios? Porque si ese dinero me va a alejar de Dios, entonces no es nada bueno. Porque lo que ha hecho fue apartarme de Él y no acercarme a Él. Pero es bueno, supuestamente para mí, ¿no? Solo podemos esperar que Dios responda a nuestra plegaria si hacerlo nos acerca a Él, en lugar de brindar una herramienta para escapar de Él. Tenemos que preguntarnos, ¿por qué quiero esto? ¿Quiere Dios que tenga esto? La respuesta de Dios, ya sea un sí o un no, aunque usted no lo quiera, hermano, porque a veces nadie quiere que Dios le diga que no. Todos queremos que diga que sí. Si Dios le dice sí o le dice no, siempre nos dirá algo importante sobre nosotros mismos, o probablemente nos ayudará a entender la validez de lo que estamos buscando. Antes de pedir, asegúrate de que lo que estás pidiendo sea para tu bien. Eso es muy importante, hermano. Siempre que pida, asegúrese que lo que está pidiendo es para su bien. Pastor Alexis, ¿y cómo sé que es para mi bien? Bueno, usted conoce la palabra, ¿no? Usted conoce cuál es la voluntad de Dios. Si usted pide algo y ese algo hace con que usted se aparte de Dios o hace con que usted transgreda la palabra y la voluntad de Dios, entonces eso no es bueno para usted. Lo que pasa es que mucha gente piensa, no, yo quiero verme a mí en este momento, es necesario complacerme a mí mismo, y no nos ponemos y no nos fijamos de que si realmente eso es para mi bien. Vamos a la segunda aspecto importante para hacer una oración. Sé responsable. Haz tu esfuerzo. La plegaria no es un escape al esfuerzo. Ay, yo estoy orando. Hermanos, yo necesito trabajo. Sí, hermano, ¿y usted salió a llevar currículum? No, para nada. El Señor va a mandarme a alguien que toque a mi puerta. Porque yo estoy orando con mucha fe. Ay, hermano, pero ¿qué hace aquí? Que estoy esperando la bendición. Pero hermano, ¿qué bendición está usted esperando? No, que Dios me va a bendecir. No importa si es la mano de un impío, pero Dios me va a bendecir. Porque hasta eso dicen, hermanos. Y eso es lo que a mí me preocupa muchas veces en medio de los creyentes, que dicen que por un lado no quieren saber del impío, pero si el dinero viene de los impíos no importa. Ah, no, el dinero no se le pega, el dinero no queda manchado. No. Venga, oramos por el dinero y ya queda santificado. O sea, hermanos, yo he visto hermanos que han dicho eso.
cristianos. Todo requiere un esfuerzo, la plegaria requiere un esfuerzo. ¿O qué usted cree el día que Moshe, ¿se acuerdan aquel día que estaban rodeados, que venían los egipcios del lado del mar en el frente? ¿Y qué empezó a hacer Moshe? Moshe empezó a orar. ¿Y qué le dijo Dios? Ya, para, basta, levanta tu vara. ¿Ustedes creen que Dios no pudo haber partido el mar sin decirle a Moshe que levantara su vara? Solo con la plegaria Dios podía. Pero usted sabe qué es lo que Dios le está diciendo. Involúcrate tú, haz tu esfuerzo también. ¿Estás pidiendo ayuda de trabajo? Entonces, que levántate temprano, ve, lleva currículum y yo te voy a ayudar. Pero haz tu esfuerzo también. ¿Sí? Es una herramienta, la oración es una herramienta para ayudarnos a entender lo que queremos y concientizarnos de que Dios es la fuente real de todo lo que logramos, es verdad. La plegaria se enfoca en la realidad, no en algo espiritual. Si somos serios respecto a lo que pedimos, primero debemos ser responsables y hacer nuestro mejor esfuerzo para que esto ocurra. Usted ora, pero usted también tiene que hacer su parte. Pregúntate, ¿realmente quiero lograr esto? ¿Estoy dispuesto a asumir la responsabilidad de hacer lo que puedo para conseguirlo? ¿Qué tan preocupado estoy para sacrificarme por esto? ¿Estoy dispuesto? Segunda cosa, pero pedimos, ¿sabes? Señor, yo quiero un carro. Sí, pero estás anuente de que te doy el carro, pero tienes que ser consciente de que vas a ser responsable en manejar de manera correcta, de respetar las señales de tránsito, de que tienes que, luego que te ayudo con el carro, tienes que sacarle placa al carro, como me sucedió a mí esta semana. Tienes que echarle gasolina, comprarle llanta. ¿Te lo doy? Sí, está bien. Pero tú estás consciente de la responsabilidad que viene después de eso. Porque a veces hay personas ingenuas, como niños, que piensan que es un juguetito y ya. No, no es un juguete. Las cosas que pedimos son serias. Y hay gente que no toma la responsabilidad y después cuando ya creen que como el niño, como que dice, y he escuchado mucho, no, ya yo no juego. Creen que se puede salir así, ya yo no juego. Esto no es así, hermanos. Esto es seriedad. Si usted pide algo, ¿usted está seguro que usted va a poder con esa carga? ¿Y usted va a ser responsable con lo que pide? Ven que la cosa es seria, pedir cosas al Señor. Pero no, aquí siempre se dice, no ponga aquí la lista de oración que vamos a orar por todo lo que usted quiera. Hermano, no es así. Esto es bien delicado. Seguimos. Tercero, espera el bien. Ser real con la plegaria significa saber que oramos a nuestro Padre Celestial, quien solo quiere nuestro bien, hermanos. Y Él tiene el poder de hacer lo que sea. Entonces deberíamos asumir que Dios quiere ayudarnos. Si Dios busca nuestro bien, entonces si usted, por ejemplo, le pide al Señor, hermano, como aquel niño que dice, recuerdo muy bien, a veces pasa con Daniela, pasaba con nosotros cuando estábamos pequeños, que decíamos, yo quiero un helado, pero estábamos bien resfriados. Pero yo quiero un helado. Que nos decían, no. Pero yo no quiero tomar. No. ¿Pero por qué no? Porque te vas a poner peor. Entonces, hermanos, si yo sé que eso me va a poner peor, yo debo de esperar que el que me ama quiere el bien para mí. Y
Y si Él quiere el bien para mí, entonces, hermanos, aunque me diga que no, yo debo estar agradecido porque Él quiere el bien para mí. Al rechazar nuestra plegaria, Dios nos dice que tenemos, el problema no es de Él, el problema es suyo. Que usted todavía no ha logrado enfocarse con lo que Dios quiere, porque empieza a pedir, ay, ya Dios no me responde, pero entonces el problema no es de Dios, el problema es nuestro. ¿Qué? Necesitamos reorganizar nuestras vidas y prioridades. Si Dios no da las cosas es porque hay algo mal, algo está funcionando mal, que yo todavía, Dios no me lo puede dar porque yo no soy responsable ni capaz todavía de hacer frente a esa responsabilidad. Aquel que es fiel en lo poco, en lo mucho, dice Yeshua, Dios nos pondrá. Si usted no es responsable con cosas mínimas, ¿cómo usted espera que Dios le dé una empresa para usted organizar? Por eso los apóstoles decían muy claramente, mire, si aquel que no sabe gobernar su casa, no puede gobernar la casa de Dios. Porque yo no voy a poner algo que es más pequeño y yo no puedo organizar esto. Entonces, de eso se trata. Yo tengo que saber que en lo poco, entonces el Señor en lo mucho pondrá. Enfócate en que Dios quiere que todo sea bueno para ti. Nunca empieces a decir, ay, no, ya Dios no me quiere. No, Dios quiere lo mejor para nosotros. Cuando lo hagas, Él moverá montañas para responder a una plegaria que es buena para ti. Y ese fue el caso de Moisés. Dios no pudo anular el decreto, pero sí buscó la manera de que fuese bueno para Moisés. 4. Sorpréndete si no lo recibes. Ay, pero esto es lo que no le gusta a la gente. No, pues es que yo estoy orando, yo lo que quiero es que Dios me responda. Sorpréndete si no lo recibes, y no te sorprendas con Dios, porque Dios todo lo puede. El problema no es Dios, el problema somos nosotros, ¿ok? Nada de lo que hace Dios es un accidente. Si tu vida no avanza con suavidad, tu primera reacción debería ser estar sorprendido. ¿Qué pasa? ¿Por qué Dios está haciendo esto? ¿Qué mensaje Él me está mandando que Él quiere que yo reciba? Esa debería ser mi reacción. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Hay algo que estoy haciendo mal? Dios no necesita de nada, tampoco una relación con nosotros. Somos nosotros quienes necesitamos la relación con Él, porque Él es todo. Nuestro mayor placer es estar en contacto con Dios. Esa es la razón por la que hace que ocurran algunos pequeños contratiempos para llamar nuestra atención. Es para nuestro propio bien. Entonces, sorpréndase si no lo recibe. ¿Y sorpréndase cómo? Analícese. Vea qué está pasando. ¿Qué está ocurriendo? Y por último, hermanos, número 5. Escucha las enseñanzas de Dios. Cuando todo pase, sea que Dios diga sí o no a la plegaria, escucha las enseñanzas de Dios. Si te tomas en serio tu relación con Dios, entiendes que Dios siempre está enseñando algo, incluso cuando no responde tu plegaria de manera afirmativa. Cuando la vida está llena de problemas, detente y pregúntate, ¿por qué Dios está tratando de llamarme la atención? No empieces a quejarte, es que Dios no me escucha, no. Analiza, algo está pasando, ¿sí? Hay un dicho que está mencionado en aquella historia que yo les conté hace algunos años sobre el anillo del rey Salomón, ¿se acuerdan? Ese anillo que decía Gam Zu Letová. Esto también es para bien, hermanos. Con claridad y convicción, sin resentimiento ni amargura, debemos aceptar que todo lo que ocurra es para nuestro bien.
Demuestra la más profunda concientización de que Dios es nuestro Padre y que Él nos ama y que Él quiere lo mejor para nosotros y que todo lo que ocurra, sea que Dios responda a nuestra oración o sea que no, como ocurría con Job, ¿se acuerdan? Todo es por voluntad de Dios y todo lo que recibimos o no viene de su mano. Quítenos esa idea de que, ay, si es algo bueno viene de Dios y si no nos escucha fue el diablo cochino que no me lo permitió. Hermano, quítese esa idea dualística. Porque desde que el cristianismo empezó con esa idea dualista de la pelea entre Dios y el diablo, ha sido un problema cuando en realidad lo que hace esa idea, usted sabe que es quitarle a usted la responsabilidad. ¿Sabe por qué? Porque si es algo bueno, todo está bien, pero si es algo malo, voy a echarle la culpa a otro, al diablo cochino. Así he escuchado a muchos creyentes diciendo esa frase, entre comillas, cuando en realidad, hermanos, somos nosotros, como dice el libro de Lamentación de Ja, que dice: de la boca del Altísimo proviene lo malo y lo bueno. ¿De qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre de su pecado. O sea que todo procede de Dios, sea bueno o sea malo, procede de Él. Porque si usted dice que una cosa proviene de Dios, lo bueno proviene de Dios y lo malo proviene del diablo, entonces usted no cree en un solo Dios, usted cree en dos dioses. Y estamos en un problema serio. Entonces no es monoteísta. Hermanos, con esto concluimos esta parte de este estudio. Espero que sea de edificación para todos nosotros, sobre todo en el momento de la oración. Y si ve esta perspectiva de pedir y recibiréis, tiene mucho que ver que hay que hacerlo dentro de este contexto, dentro del contexto judío. No se trata de pedir por pedir, se trata de saber, hermanos, que todo esto es un aprendizaje. La plegaria es un aprendizaje para acercarnos cada vez más al Creador. Que el Eterno nuestro Dios nos bendiga y nos guarde en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. El Ministerio Renueva Nuestros Días es un ministerio de instrucción bíblica sin fines de lucro constituido para el apoyo de la iglesia local, promoviendo la enseñanza bíblica, la edificación del cuerpo del Mesías y auxiliando a la restauración de la iglesia con base en los principios bíblicos vividos y promulgados por Yeshua, Jesús y sus discípulos en el primer siglo. El Ministerio Renueva Nuestros Días está basado en las palabras del profeta Jeremías, cuando en el libro de Lamentaciones 5:21 dice: vuélvenos, oh Eterno, a ti y nos volveremos, renueva nuestros días como al principio.